Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de producción musical. Yo soy Olbaid y en este nuevo episodio quiero hablar sobre un tema que ustedes me han sugerido y eso es el bloqueo creativo. El bloqueo creativo es lamentablemente algo que creo que es inevitable y que a todos nos llega una o varias veces a lo largo de la carrera artística o incluso otras cosas, ¿no? No tiene que ser necesariamente carrera artística, puede ser también dentro de tu vida laboral. Donde sientes que has llegado a un punto en el que ya no avanzas, en el que por más que te esfuerces, ya no logras hacer cosas nuevas. Y bueno, quiero platicar sobre por qué se llegan a generar estos bloqueos creativos y algunos tips que podemos implementar para superarlo. Y bueno, lo primero, el bloqueo creativo, como les digo, es inevitable. Esto llega a pasar cuando ya estamos saturados, hemos caído en una rutina, estamos siempre haciendo lo mismo, o a lo mejor no estamos completamente concentrados en algo, tenemos demasiadas distracciones y por eso nos cuesta enfocarnos y lograr avances dentro de lo que sea que estemos haciendo. El primer tip yo creo que es definitivamente cambiar de proyecto. Cuando comenzamos una canción nueva o estamos haciendo un remix, un remake, lo que sea, tenemos como que un cierto flujo de ideas. Ya sea que se te venga una idea a la mente y lo comienzas a tararear o que estés haciendo una base de batería y se te empiezan a venir algunas ideas. Y es un flujo limitado. No podemos estar creando ideas originales todo el tiempo, uno tras otro y que vengan como cascadas sin límite. Tenemos una gasolina que tenemos que quemar. Y en cuanto esa gasolina se quema, si nosotros por más que queramos oprimir el acelerador, pues ya no vamos a lograr llegar a ningún lado porque digamos que se nos acabó el tanque de combustible para ese momento en específico. No sé si les pasa que, por ejemplo, prueban una progresión de acordes y les gusta y luego comienzan a hacerle su línea de bajo y luego quieren improvisar una melodía encima de esos acordes y no encuentran algo que les guste y después de un rato de estar probando y probando, como que ya ni siquiera les gusta la progresión de acordes. Ahí se les acabó su combustible. Tal vez sea momento de decir pausa y vamos a hacer otro proyecto, ¿no? Vamos a empezar otro o podemos retomar otro proyecto que hayan dejado antes también inconcluso. Algo que me ha pasado mucho es que de repente tengo 10, 15, 20 proyectos sin terminar donde se quedaron justo en ese momento en el que se acabó el combustible y tuve que cambiar otro proyecto. Cuando regresas, después de cierto tiempo, a lo mejor unas horas, días, incluso a veces semanas o hasta meses, cuando lo vuelves a escuchar, ya tienes tus oídos frescos, tu mente está despejada y te es más fácil poder decir, mira, aquí creo que le hubiera quedado mejor esto, empiezas a ponerle otra melodía, puede que cambies un sonido y ya es más fácil, digamos que atacarlo con tu mente más enfocada. El segundo consejo que les puedo dar es probar otros géneros. Pasa mucho, ¿no? Que por ejemplo algún género está de moda. Por ejemplo, ahora house siempre ha estado de moda, pero en concreto ahora el slap house o bass house como que está muy de moda. Entonces si de repente quieres hacer puro slap house, puro bass house y te avientas 5, ya 10 canciones en un periodo de tiempo muy corto, el estar haciendo lo mismo todo el tiempo, el mismo género, como que ya empiezas a saber qué sonidos utilizas, qué estructuras y empiezas a caer en una rutina y te empieza incluso como que a aburrir y eso te puede llegar a bloquear. Así que en lugar de estar haciendo todo el mismo tiempo un género o un estilo en concreto, prueba otra cosa. Si estamos hablando de música electrónica y estás haciendo mucho house, de repente trata de probar algo diferente dentro, digamos que de la misma burbuja, ¿no? Si estamos hablando de música electrónica, EDM, haces house y de repente dices voy a probar otro género de EDM. Por ejemplo techno, o por ejemplo future bass o dubstep, ¿no? Algo que sigue estando dentro de la misma burbuja del género de música electrónica, pero que no es exactamente lo que estás acostumbrado a hacer. De esa manera tienes que obligar a tu mente a pensar de formas distintas y eso te ayuda, ¿no? A pensar fuera de la caja y encontrar otras maneras de hacer las cosas. Puedes llegar de repente a conocer una nueva técnica que a lo mejor se utiliza mucho en un género y que lo puedes aplicar a lo que te habías atorado y ya puedes regresar a ese proyecto y lo continúas. Entonces ese sería el consejo número 2, probar otro género pero dentro de, digamos, tu mismo universo cercano del género musical que tú estés haciendo.
El tercer consejo que les puedo dar es probar otros estilos. En el punto anterior decíamos que probar cosas, pero que estuvieran dentro del mismo género musical. Si estaba haciendo house, hacer techno. Si estaba haciendo techno, hacer trance. Sigue siendo música electrónica, pero ¿qué tal probar otros estilos de música? Ya no electrónica, sino algo diametralmente opuesto. Por ejemplo, ustedes han visto algunos de mis videos en YouTube donde estoy empezando a hacer bases musicales de géneros que ustedes me han propuesto. Y he hecho cosas que en la vida me había imaginado que llegaría a intentar algún día, ¿no? Como había puesto bossa nova, bachata, salsa, cumbia, cosas que se alejan por completo de la música electrónica. Y el hecho de haberme puesto a estudiar, a experimentar, a escuchar ese tipo de música que es muy diferente a lo que normalmente hago, me ayudó a conocer algunos estilos nuevos, algunas técnicas, cosas que yo puedo aplicar después y que ni por accidente yo creo que hubiera encontrado o me hubiera imaginado si simplemente me hubiera quedado dentro de esa burbuja, de ese universo de música electrónica. Por dar un ejemplo así muy extremo, ¿no? Si tú haces trance y de repente dices, ya me bloqueé, voy a intentar ahora hacer guaguancó o voy a hacer mariachi. No tiene que ver, sí, porque es música, pero se produce por completo diferente, ¿no? Hay otros tempos, otros compases, otras escalas, otros instrumentos, otras estructuras. Y todo eso es como que un shock para tu mente, ¿no? La obligas a moverse y eso te puede ayudar a derribar ese bloqueo creativo. El siguiente tip tiene que ver más bien con tu propia actitud frente a las cosas y eso es evitar postergar lo que estés haciendo. A veces a lo mejor ya tenemos las ideas, ya tenemos un loop que nos gusta, ¿no? Unas, no sé, 8 barras que nos encantan cómo suenan, ya está la idea principal, los acordes, el diseño de sonido, pero ¿qué pasa? Que esas 8 barras no se van a convertir automáticamente en una canción completa. Y nosotros lo sabemos, subconscientemente sabemos que eso requiere esfuerzo, requiere tiempo, tener que separar todo en diferentes pistas y tener que empezar a hacer clips de automatización. Y entonces lo postergamos, decimos, mejor lo hago otro día, ¿ok? Y te pones a empezar a trabajar con una canción nueva. Y esa canción nueva puede que también te fluyan las ideas muy fácil, ¿no? Otra vez el arreglo, producción de acordes, línea de bajo, melodía, diseño de sonido, incluso hasta lo mezclas, ¿no? Tus 8 barras suenan ya mezcladas y masterizadas. Pero llegando otra vez a la parte de convertir el loop en una canción completa, otra vez te da miedo, te da pereza y dices, voy a empezar otra cosa. ¿Y qué es lo que pasa? Estás postergando, estás pasando para después algo que tienes que hacer sí o sí si quieres terminar la canción. Estás retrasando lo inevitable. En algún momento, si quieres terminar esa canción, vas a tener que pasar por ese proceso. Así que deja de postergar, deja de encontrar excusas y si es un trabajo que a lo mejor no te gusta, ese trabajo sucio, que es repetitivo, que es algo tedioso, pues tienes que aceptarlo, que es parte de todo el proceso y que lo tienes que hacer tarde o temprano. Y como por ahí dice el dicho, al mal paso, darle prisa. Deja de retrasarlo, hazlo de una vez. Y suele pasar, a mí me pasa, que ya durante el proceso donde ya empiezo a estructurar, una vez que agarras cierto ritmo, como que ya rompes ese bloqueo, esa inercia y pues ya te es más fácil continuar. Es algo parecido como cuando pensamos en ir al gimnasio, en hacer ejercicio. Nosotros sabemos que si queremos tener una buena salud, queremos tener una buena forma física, tenemos que hacer ejercicio. Pero ¿qué pasa? O sea, tu mente ya te está diciendo, es que tengo que ir hasta el gimnasio, es que voy a sudar mucho, es que tengo que levantar peso y me canso. O sea, simplemente si queremos llegar a ese punto, a esa meta final de tener un buen físico, una buena salud, tenemos que pasar por ahí. Entonces, mejor dejar de sobrepensarlo, de darle vueltas y simplemente hacerlo. Ahora sí que robándome el eslogan de Nike, just do it, solo hazlo. El siguiente tip, si es que ya pasaste por todo esto y ya ni siquiera tienes ideas creativas, a lo mejor ya ni siquiera estás postergando, pero es que ya no tienes que estructurar porque ya tu mente no te da, no tienes creatividad. Entonces puedes hacer algo que no dependa de la creatividad. Es decir, puedes trabajar en algo que sea más técnico, en reforzar tus debilidades. Por ejemplo, si ya tienes un loop de algo y ya están las ideas y de repente no sabes cómo continuarla, no sabes cómo estructurarla o ya la estás estructurando pero te suena medio vacío, puedes hacer algo que no dependa de la creatividad como el diseño de sonido. El diseño de sonido es estar moviendo perillas, probando diferentes filtros, modulaciones
Y no requiere realmente tener ninguna clase de creatividad. Estar experimentando, moviendo todo como si fuera una máquina extraterrestre. En algún momento te puede llegar a dar algo que suene interesante. Y eso automáticamente puede desbloquear tu bloqueo creativo. Otra de las cosas que podrías hacer, que es muy técnico también, es practicar mezcla y masterización. O por ejemplo páginas como Audio Gym, donde te ponen a escuchar diferentes tipos de ecualización y tú tienes que adivinar cuál fue el arreglo de ecualización que se hizo. No requieres ninguna creatividad, estás entrenando tu oído. Otra cosa, a lo mejor quieres aprender a tocar un instrumento. Entonces, igual, para aprender a tocar un instrumento es práctica. No necesitas en primera instancia nada creativo. Simplemente tienes que aprender la posición de las manos, tienes que aprender el ritmo, a llevar la separación de notas, ¿no? Por ejemplo, si estás tocando piano, acordes, mano izquierda, melodía, mano derecha. Ese tipo de cosas son de práctica, digamos que son de fuerza bruta y no de fuerza creativa. Así que eso lo puedes hacer sin ningún problema, aunque tengas un bloqueo creativo. Y hablando ya de fuerza bruta, nos podemos ir al siguiente tip, el cual es hacer un remake. Cuando tú haces un remake, y es algo que a mí me gusta y que ya han visto que he hecho varios remakes en mi canal, cuando haces un remake, otra vez, no tienes que invertir tú nada de creatividad, no tienes que sacar tú ideas nuevas, no tienes que inventar de nueva cuenta la rueda, sino que es algo que ya está hecho y que lo que tú tienes que hacer es puramente técnico. ¿Ok? Detectar en qué escala está, detectar a lo mejor cuál es el tempo, analizar para ver cómo es la estructura, poder hacer algunos experimentos ahí de cómo igualar algunos de los sonidos. Son cosas meramente técnicas y que por el hecho de estar practicando no necesitas creatividad, pero aún así te van a ayudar a mejorar independientemente de que estés sacando algo nuevo o no. Y lo podemos combinar junto con el resto de los tips anteriores. Puedes hacer un remake de, por ejemplo, si estamos hablando de Slap House y puro Slap House, puedes tratar de hacer un remake de Slap House, pero a lo mejor no te llama la atención. Bueno, un remake de otro género, de otro estilo, que son los primeros tips que di en el podcast. Entonces, eso combinándolo van a obtener todavía, creo que una herramienta mucho más potente para derrumbar ese bloqueo creativo. Si ya probaste todas estas cosas y aún así te encuentras que el bloqueo creativo es un poco pues obstinado y no logras superarlo, pues bueno, hay que tener paciencia y a lo mejor incluso ignorarlo, ¿no? Y esto es a través del descanso. Hay dos tipos de descanso, el descanso activo y el descanso pasivo. Cuando estamos hablando del descanso pasivo, esto es básicamente tirarse, no hacer nada y simplemente consumir algo, como puede ser ver una película. Ver una película es algo bastante pasivo porque solamente estás viendo algo que ya se hizo. Lo único que tienes que hacer es sentarte o acostarte y mirarlo, escucharlo, disfrutarlo y ya. Tú no tienes que hacer nada, te puedes quedar tirado y el efecto es el mismo. ¿Okay? Otro ejemplo de descanso pasivo, pero que puede ser productivo, no tiene que ser necesariamente improductivo, puede ser escuchar un podcast como esto. Para escuchar un podcast tú no tienes que hacer ningún esfuerzo, puedes escuchar diferentes podcasts o puedes ver diferentes videos donde vas a aprender nuevas técnicas, puedes aprender diferentes puntos de vista y eso te va a ayudar a descansar, a que tu mente se relaje y tú no tienes que invertir nada. Ahora viene también el descanso activo. En el descanso activo, efectivamente tú tienes que hacer algo. Un ejemplo de descanso activo incluso podría ser lo que mencionaba hace un momento de aprender un instrumento musical. Porque es una actividad completamente diferente a la producción musical en sí, no estar enfrente de una computadora. Pero estás aprovechando ese tiempo, estás descansando de la producción haciendo otra cosa. No es que estés simplemente sentado o acostado sin hacer nada, sino que estás haciendo otra cosa completamente diferente a lo que estabas haciendo. Y otra forma de descanso activo podría ser investigar, leer sobre producción musical, puede ser sobre marketing, puede ser sobre inversiones, ¿no? Gestión de tu propio dinero. Hay muchas cosas en las cuales puedes invertir tu tiempo y va a ayudar a que tu mente divague un poco, se relaje y que cuando regreses a esos bloqueos que tienes lo puedas afrontar de una mejor manera. Y por último, lo que les puedo decir es que tengan paciencia, porque un bloqueo creativo es muy parecido al insomnio. Cuando tú no puedes dormir y solamente te esfuerzas y te concentras a veces en seguir durmiendo y te investigas todos los métodos para seguir durmiendo, etcétera, como que a veces lo puedes llegar a empeorar.
Así que es importante conocer, sí, las causas, conocer las diferentes cosas que puedes hacer, pero de repente obsesionarse con eso sale contraproducente. Yo, por ejemplo, hablando del insomnio, si de repente me levanto a la mitad de la noche, no veo la hora, no prendo la luz. Trato de ir, si tengo que ir al baño, mejor me voy con la luz apagada. Pero el hecho de que tú veas la hora, como que pasan dos cosas. Ya hay luz que estás recibiendo tus ojos, tu cerebro ya le estás dando una señal de quedarse despierto. Y aparte, psicológicamente estás viendo una hora. Y dices, uy, me levanté una hora que no era. ¿Cuántas horas dormí? ¿Cuántas horas me faltan? Y si no me duermo, y si no descanso, ya estás echando a andar tu mente con otras preocupaciones y otro tipo de estrés que no necesitas. Lo mismo con el bloqueo creativo. El hecho de decir estoy bloqueado, no estoy siendo productivo, te empiezas a frustrar de que no puedes avanzar, lo cual provoca todavía más bloqueo, ¿no? Entonces, obsesionarse con el bloqueo solamente empeora las cosas. Sigan los pasos que les comenté, tómenlo con calma porque, como les digo, es algo perfectamente normal. A todos nos pasa una o varias veces a lo largo de nuestra carrera artística, así que simplemente hay que aceptarlo y seguir adelante. Muy bien, y eso sería todo por este episodio. Espero que les haya gustado, que les hayan servido todos estos tips. Compártanlos con cualquier otro artista o productor que tenga este tipo de problemas de bloqueo creativo. Yo sé que esto les puede ayudar a muchos, independientemente de que sean músicos o no. Y pues bueno, no olviden dejarme un like si lo están viendo aquí en YouTube, suscribirse y activar la campana de notificaciones si lo están viendo en Spotify. Me gustaría que me dijeran, ¿no? ¿Cómo aparece en Spotify? Porque yo sé que esto se distribuye a Spotify, pero no he visto exactamente cómo que les aparece. Ahí me serviría bastante. Si lo están viendo también en YouTube, en la parte de abajo está la descripción, todos los links para escuchar los podcasts en las diferentes plataformas. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio.